Gloria a Dios, sí Señor. Gloria a Dios para siempre. Les saludo en amor del Señor. Agradecemos a nuestro pastor, ¿cierto?, que estuvo predicando la palabra del Señor. Les queremos saludar en el amor de Dios. Y queremos seguir predicando la poderosa palabra del Señor, ¿cierto? Considerando y partiendo desde la premisa que este es el libro inspirado por Dios, como dicen las Escrituras. Todas las Escrituras, dice, es inspirada por Dios. Usted entenderá, comprenderá que es un libro sagrado, no es cualquier libro. Este libro es el que norma nuestra vida, es el libro que dirige y que guía el comportamiento del hombre y de la mujer, del mundo entero. Y quiero estar predicando en esta tarde, basado en la palabra, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 12 en adelante. Y la palabra de Dios dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Gloria a Dios para siempre. El Señor bendiga esta palabra. Maravilloso es el nombre del Señor. Bueno, hermanos, comenzar diciendo, aleluya, que hay un Dios, y ese Dios maravilloso, ese Dios soberano, está vivo. Gloria a Dios para siempre. Alabamos a un Dios de poder, a un Rey soberano. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero llevarlo al libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, donde podemos entender por la palabra la creación de Dios. Cuando Dios creó día tras día, en esos primeros 6 días creó al mundo, al hombre, a la mujer y todo lo que usted puede ver en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Dentro de esta creación le creó a usted y a mí. Creó a Dios, dice la palabra que creó Dios a Adán y Eva, y a su imagen los creó. Alabanza al nombre del Señor. Es decir, Dios creó al hombre y a la mujer para que tuviéramos una relación, hubiera una comunión. Como dice la palabra del Señor, Él fuera nuestro Dios y nosotros fuéramos su pueblo, ovejas de su prado, como dice allí en alguna parte de las Escrituras. Alabanza al nombre del Señor Todopoderoso. Pero dice la palabra que estos hombres, o este hombre, Adán y Eva, pecaron delante del Señor. Es decir, usted comprende, amado amigo, que si Dios se creó al hombre y a la mujer a su semejanza, es que Dios esperaba para nosotros que viviéramos en santidad, que viviéramos apartados, que viviéramos haciendo lo bueno delante de Dios y delante de los hombres, que aprendiésemos a vivir y a conducirnos correctamente delante del Dios eterno. Pero por la palabra podemos entender, amigos, que Adán y Eva pecaron delante del Señor. Y entonces esta relación se rompió. Esta relación entre Dios y el hombre se quebrantó a causa del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y desde aquel tiempo hasta estos tiempos usted puede darse cuenta, aleluya, que ese pecado ha hecho estragos en la sociedad, ha hecho estragos, aleluya, en el mundo. Poderoso el nombre del Señor. Es por eso que usted hoy día puede ver en la noticia y puede escuchar en la radio, puede tomar la información, enterarse por los medios de comunicación, ¿cierto? El pecado del hombre que ya no alcanza, ¿cierto?, los más altos límites. Poderoso es el nombre del Señor.
Entonces dice la palabra de Dios, ya yendo al libro de Isaías, este profeta declara por la palabra que es precisamente el pecado, que es precisamente este acto de desobediencia nacido y originado en Adán, en el libro de Génesis, es el que rompe esta relación con el Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el profeta Isaías dice, el Señor te bendiga, varón. El Señor dice, vuestras iniquidades, vuestros pecados han hecho separación entre Dios y los hombres. Y escuche bien, no es que haya separado a Dios del hombre el amor de Dios, sino que fue el pecado, aleluya. Fue el hombre el que quebrantó la ley de Dios. Fue el hombre, y cuando hablo de hombre, hablo de mujer. Cuando hablo de hombre, hablo de mujer, de hombre, de niño, de niña, es decir, el mundo entero. Entonces, a raíz de este pecado que se le conoce como el pecado adánico, el primer pecado registrado en la Biblia, es que cuando llegamos al libro de Romanos, nos damos cuenta cuando dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Este pecado cometido, aleluya, nos destituyó de la gloria de Dios. O sea, aparte, además de haber roto, haber quebrantado la ley de Dios, haber quebrantado esa relación entre Dios y su creación, aparte fuimos destituidos de la gloria del Señor. Eso usted lo puede leer en el libro de los Romanos, capítulo 3, verso 23. De tiempo en tiempo, aquellos que leemos la palabra nos damos cuenta que el pueblo de Israel, Señor le bendiga, pequeña, Señor te bendiga. De tiempo en tiempo el pueblo de Israel, aleluya, fue pecando delante de la presencia del Señor. Y entonces Dios levantaba, se proveía de un hombre, de una mujer, de los profetas, de los jueces, hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios, apartados, consagrados para un determinado ministerio, una determinada función, que era hacer volver el rostro del mundo, era hacer volver el rostro de los pecadores al Dios Todopoderoso. Entonces dice la Biblia que de tiempo en tiempo el Señor levantaba un juez, un hombre que declaraba la palabra, que declaraba juicio, que hacía recordar al mundo de que había un Dios y que había este Dios creado al hombre y a la mujer, no precisamente para que tuvieran enemistad, sino que para que hubiera una relación entre Dios, el Padre, y nosotros los hijos, los que hemos creído en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Pero fue la porfía, el orgullo, alabado Dios, que llevó al hombre y a la mujer a estos tiempos a pecar y a desobedecer la palabra del Señor. Por eso que el libro de los Romanos relata claramente que todos somos pecadores delante del Señor. Todos hemos pecado delante de Dios de una u otra manera. Alabado sea el nombre del Señor. Todos hemos desobedecido en algo, hemos ofendido la palabra de Dios. No hemos respetado lo que Dios ha dicho. No hemos aceptado lo que Dios ha declarado para nuestras vidas. Es por eso que esta desobediencia, este pecado, aleluya, es en estos tiempos tiene cegada la sociedad, cegado al mundo. Un mundo, aleluya, que no quiere nada con Dios. Un mundo, aleluya, que se olvidó de la palabra. Un mundo que rechaza todo lo que provenga de Dios. Y ciertamente la palabra así lo declaraba. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pero por la palabra quiero decirle que este Dios que creó a Adán y Eva, este Dios, aleluya, que quiso tener una relación con el hombre y con la mujer en estos tiempos,
Ese amor no ha disminuido, no ha menguado. Su objetivo siempre ha sido la salvación del hombre. Y entonces, aleluya, aparece un personaje importante en la Biblia llamado Jesucristo el Señor. Era tanto el pecado, era tanto la maldad del hombre, era tanta la corrupción, aleluya, que dice la palabra de Dios, que Dios mismo envió a Cristo el Señor, su Hijo, a padecer, a pagar el precio del pecado del mundo, es decir, la desobediencia suya y la mía, y a morir a muerte de cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento ya testificaban, ya profetizaban, ya declaraban la palabra, ya declaraban que aparecería el Mesías, declaraban que aparecería el Salvador del mundo. Poderoso el nombre del Señor. Declaraba que entonces Dios se haría carne y dejaría su trono de gloria para poder tomar, aleluya, y pagar el precio del pecado. Alabanza al nombre del Señor. Por eso, amados amigos, en esta mañana debemos entender que todos somos deudores, que todos hemos pecado delante de Dios. Y dice la palabra en el mismo libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, dice la palabra que es la vida eterna, la salvación. Y esa salvación justamente está en este hombre llamado Cristo el Señor. No hay otra manera, aleluya. No había otra forma de que la humanidad fuera expiada y que fuera limpia y que fuera perdonada, sino que por la obra redentora de Cristo el Señor. Y dice la palabra que no habiendo pecado en este hombre, Dios le hizo pecado, es decir, el pecado de la humanidad cargó sobre este hombre llamado Jesucristo. Y este hombre, dice la palabra de Dios, fue muerto, previamente azotado, previamente insultado. Aleluya. Pero todo esto tenía que suceder por amor a la humanidad, y por eso le invito a leer la palabra en Juan 3:16, cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, Dios entregó a Cristo el Señor, su único Hijo, para salvación del mundo. Por eso Dios, dice la palabra, no vino a este mundo para condenar al mundo, sino que vino a este mundo para que este mundo sea salvo por medio de Él, por medio de Cristo, por medio, aleluya, de Manuel, Dios con nosotros. Poderoso es el nombre de Dios. Es importante, amados amigos, que podamos entender, que podamos analizar nuestras vidas. Aleluya. Si hoy escucharéis mi voz, dice el Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Alabanza al reino, alabanza a Dios Todopoderoso. El pecado ha hecho estragos en la vida del hombre y de la mujer. Poderoso el nombre del Señor. Por eso cuando dice la palabra, siendo hablando de los últimos tiempos, que habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, hombres que no tendrán piedad, hombres que no tendrán misericordia. Muchos años atrás, declarado por Pablo, que este es el hombre que estaría en estos tiempos, un hombre que no ama a Dios, un hombre que ni siquiera se ama a sí mismo y ni siquiera ama al que está a su lado. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se ha enfriado, dice la palabra de Dios. Y así fue. Todo lo que Dios ha declarado por su palabra ha sido hecho. Alabanza al reino de los cielos. Debemos entender que todos merecemos juicio y condenación eterna, porque nuestro pecado siempre, como dice el rey David, está delante de Dios. Siempre estamos pecando una tras otra delante de Dios.
Pero Dios le plació, dice la palabra del Señor. Agradó a Dios salvar a los pecadores, dice la palabra del Señor, por la predicación de la palabra. Agradó a Dios salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Usted a un hombre que lleva corbata, que lleva Biblia bajo su brazo, usted lo tilda de loco. Pero la palabra dice, aleluya, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas, la obra redentora. El único que puede cambiar la vida del hombre y de la mujer es Cristo el Señor. Alabanza al nombre del Señor. No predicamos fábula ni cuento alguno, predicamos la palabra, predicamos lo que fue dicho y fue inspirado por el Espíritu Santo a los hombres, hombres que se apartaron, hombres que creyeron a Dios. Poderoso es el nombre del Señor. Dios te bendiga. Pero hoy día el orgullo, la soberbia, la vanagloria, algunas características del hombre de estos tiempos que no les permite doblegarse, entender, humillarse delante de su Creador. Según ellos son buenas personas, no son capaces de reconocer sus faltas, no son capaces de reconocer que han hecho las cosas mal delante de Dios. Han desobedecido la palabra del Señor. Pero la palabra es hermosa cuando declara y dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, dice que Dios será amplio en perdonar. Aleluya. Pero aquel que no confiesa su pecado, ese será condenado, dice la palabra del Señor. Por eso lo más importante en estos tiempos es que tú hoy día puedas analizar tu vida, puedas analizar tu caminar, tu proceder y poder reconocer que has pecado delante del Señor. ¿En qué has pecado? ¿En qué has desobedecido a Dios? Yo no lo sé. Pero hay un precioso Espíritu Santo, dice la palabra, que es Él el que te lleva a ti y a mí a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo de Dios el que convence al hombre, a la mujer de juicio y de pecado. No es el predicador, sino que es la propia palabra. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra tiene poder, esta palabra sana, esta palabra te puede restaurar. No importa de dónde provenga esta palabra, la palabra por sí sola tiene poder. Alabanza al nombre de Dios. Y tenemos que entender que el único que puede hacer algo por nuestras vidas, el único que puede redimirnos, es Cristo el Señor. Por eso la palabra declara en el libro de Hechos capítulo 4, verso 12, no hay, dice, un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solamente por medio de Jesucristo el Señor. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5 declara que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria al Señor Jesucristo, es decir, la única forma de escape de la ira venidera, del juicio sobre los hombres, sobre aquellos que hacen maldad. La única forma de escapar es poder recibir a Cristo. Él dijo en su palabra cuando un hombre le preguntó: Maestro, Señor, ¿cuántos son los que se salvan? Y el Señor solamente respondió: esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y si usted se va al libro de Juan, ciertamente en el libro capítulo 10, cuando Él dice: yo soy la puerta y el que por mí entrare, ese será salvo. Él está declarando, el mismo Señor Jesucristo está declarando que Él es la única forma, el único camino de salvación. Por eso Él también declara, alabanza al nombre de Dios, en el libro de Juan capítulo 14, verso 6, cuando con toda autoridad dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesucristo el Señor, el mismo, son sus palabras, el que está declarando que no hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro camino de poder acceder a la salvación si no es por Él. Aleluya.
Poderoso es el nombre del Señor. Por eso esta sociedad tan pecaminosa, esta sociedad tan pecadora, necesita urgentemente recibir la palabra, necesita urgentemente poder doblegarse y humillarse delante de Dios, necesita urgentemente poder reconocer a Cristo, necesita con real urgencia poder volver su rostro al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Aleluya. Obramos, caminamos, nos conducimos de acuerdo a nuestros propios medios, a nuestras propias formas, a nuestra propia manera, de acuerdo a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios pensamientos, y no le damos el lugar a Dios. Decimos muchos, somos cristianos, pero no habita Cristo en nuestro corazón. Aleluya. Para que podamos realmente decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, tiene que haber una muestra real de que Dios habita en nuestro corazón. Por eso, cuando Cristo hablaba allí en el libro de Mateo capítulo 7, verso 20, dice que por los frutos los conoceréis. Un hombre que tiene a Cristo tiene frutos. Un hombre que tiene a Dios en su corazón se conduce como una buena persona, un buen cristiano. Tiene un buen proceder, tiene un buen hablar, tiene un buen pensar. Por eso la palabra dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que Dios está pidiendo, lo que Dios desde un inicio, desde la creación de Adán, desde la creación de Eva, aleluya, está exigiendo de la humanidad obediencia a su palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces vino Cristo el Señor a pagar esa deuda, a pagar, aleluya, esa deuda que habíamos adquirido usted y yo y el mundo entero. Alabanza al Cristo de la gloria. La palabra es clara cuando dice que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Déjeme decirle que ese pecado, aleluya, que se originó en Adán y en Eva hasta estos tiempos, dice la palabra que por causa de ese pecado estamos, dice la palabra, que estamos muertos en delitos, en pecados. Aleluya. Pero aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que entrega su vida a Cristo, recibe vida y vida en abundancia. Por eso Juan 10:10 dice que el ladrón no vino a robar, a hurtar y a destruir, mas Cristo, el Señor, vino a darnos vida y vida en abundancia. Alabanza al Rey de Gloria. Poderoso es el nombre del Señor. Cristo le ama. Es importante que usted pueda saber, que pueda recordar que Cristo le ama, que le sigue amando, aleluya. Y es necesario que esta palabra siga siendo predicada, porque dice la palabra, entonces, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo oirán si no hay quien les envíe? Aleluya, es necesario seguir predicando el Evangelio, pero no cualquier Evangelio, no cualquier palabra. Predicar lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en el 1 Corintios capítulo 15, una palabra que resume el Evangelio. Cuando el mismo el apóstol Pablo dice que él predica lo que le fue enseñado, que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras y que resucitó de acuerdo a las Escrituras, aleluya. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, aleluya. Poderoso el nombre del Señor. ¿Por qué murió Cristo? Por usted, por mí. Pero este Cristo al tercer día, dice la palabra, aleluya, que fue levantado de entre los muertos. Poderoso el nombre del Señor. Él dijo en su palabra, yo soy la resurrección y la vida. Alabanza el nombre del Señor. Él venció la muerte. Poderoso es el nombre de Dios. Él venció la muerte, aleluya. ¿Cuántas personas hoy día alaban y glorifican y sirven y creen en un Cristo crucificado? Este Cristo sí lo crucificaron, pero llegando el tercer día dice la palabra que fue restablecido, que fue resucitado, aleluya.
Y gracias a esa obra redentora hoy día tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Es necesario que el mundo conozca esta verdad. La palabra dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué verdad? Esta verdad que solamente Cristo salva. ¿Qué verdad? Que el hombre, la mujer de estos tiempos es pecador. La verdad es que ese pecador hoy día puede ser perdonado, puede ser limpiado, puede ser restaurado solamente por gracia, por misericordia de Cristo el Señor. Ese mismo hombre que pecó hoy día puede ser restaurado solamente por gracia, como dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2 versos 8 y 9, que por gracia sois salvos y no por obra, para que nadie se gloríe. Aleluya. Es solamente la gracia, y la gracia de Dios nos basta para poder ser salvos. Pero esa salvación reside, esa salvación depende, esa salvación recae en Jesucristo el Señor. Él nos da la oportunidad de poder ser salvos. ¿Salvos de qué? De la ira de Dios. Porque el que está pecando, dice la palabra de Dios, ira vendrá sobre él. Por eso en estos tiempos la invitación es esta: que usted venga delante del Señor reconociendo su falta, reconociendo su pecado, reconociendo que ha fallado, reconociéndole a Él como el Salvador del mundo, como el Salvador personal. Aleluya. No hay un nombre que sea sobre todo nombre más el del Señor Jesucristo. Sobre Él está toda la potestad, la deidad. Aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Usted dirá, pero es que mucho el pecado que yo tengo, no merezco la gracia, no merezco la misericordia. Pues déjeme decirle que la palabra dice, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, lo expresó claramente en la palabra: el que me viene yo no le echo fuera. Aleluya. El que tenga entonces aquella decisión de ir delante de Cristo, sepa usted que no será avergonzado. Él le recibirá. Poderoso el nombre del Señor, porque Él vino a darnos vida. Él no vino a condenar, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y aquella promesa para aquel hombre, para aquella mujer que entonces reciba a Cristo, dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas. Aquel hombre, aquella mujer que se derrama delante de Dios, que se humilla delante del Señor, aquella promesa le ha de alcanzar, será una nueva criatura, será completamente perdonado. ¿Por qué? Porque entonces se habrá humillado delante del Señor, y el que se humillare, dice la palabra, ese será exaltado. Poderoso es el nombre de Cristo el Señor. Santo es su nombre. Es necesario que entendamos nuestra condición pecadora, nuestra condición donde hemos desobedecido a Dios. Pero el Señor una vez más quiere hacer misericordia en tu vida. Una vez más quiere bendecirte. Dice la palabra que un hombre, el carcelero de Filipo, dice la palabra del Señor, le preguntó a Pablo, Silas, siervo de Dios: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y estos hombres solamente respondieron: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Alabanza al Cristo de gloria. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo. Poderoso el nombre del Señor. Basta solamente creer. Aleluya. Estando, dice la palabra de Dios, un etíope junto a Felipe, también un predicador, un hombre de Dios. Este hombre le preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y este hombre le dijo: si quieres, bien puedes. Aleluya. Y entonces este hombre, también recibiendo a Cristo, fue salvo. Aleluya. Ese es el objetivo, propósito principal
de Dios para con nuestras vidas, para con la humanidad, la salvación del hombre, la salvación de la mujer, por medio de Cristo el Señor. Por eso es el sentir, el más sincero deseo de aquellos que predicamos la palabra, de que usted pueda venir a Cristo. Y no mañana, sino que hoy es el tiempo aceptable de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. No espere la enfermedad, no espere que llegue alguna condena a su vida, no espere cometer algún delito y ser encarcelado. No espere ir a médico, que el médico le diga que usted tiene cáncer. No espere que tenga alguna enfermedad terminal. No espere estar atravesando un problema. No espere estar sufriendo. Hoy es tiempo. Hoy cuando usted está bien, cuando usted está bendecido. Hoy es tiempo de poder ir a las plantas del Señor. Gloria a Dios para siempre. Apocalipsis capítulo 3 verso 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación que Cristo te hace. Está golpeando esa puerta. Hace muchos años quizás está golpeando la puerta. Hace muchos años esta palabra tú la has escuchado y no la has aceptado, no la has obedecido. Pero hoy es el día especial para que tú recibas a Cristo. Alabanza al nombre de Dios. Es el sincero deseo de un hermano cristiano evangélico transformado por la obra redentora de Dios. También estaba como tú, muerto en delito y pecado, pero Cristo me llamó, Cristo apareció en mi vida, Cristo me llamó con cuerdas de amor y entonces mi vida fue realmente transformada. Poderoso el nombre del Señor. Por eso, cuando uno vive bajo la guianza del Espíritu Santo, cuando uno declara con sus labios que es el Señor nuestro Kyrio, que Él es que gobierna nuestras vidas, podemos decir aquellas palabras de Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo el Señor somos. El pecador es propiedad del diablo, pero el que se humilla delante de Dios, aquel que es restablecido, aquel que recibe a Cristo, pasa a ser propiedad de Dios. Y ya no sería criatura, sino que pasa a ser hijo de Dios. Como dice la palabra del Señor: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Alabanza al nombre del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Son los sinceros deseos. Aleluya. Dios bendiga esta ciudad, Dios bendiga Antofagasta. Si hay alguno que requiera oración,